Aquí estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en Agenda Joven. Estaba leyendo los Twitter. Nos pegan a todos. A ver, es lamentable el conservadurismo de los panelistas que se oponen al matrimonio homosexual. Otro dice, por eso la Asamblea Constituyente se evade, requiere demasiada creatividad y reflexión. Discusión anterior muestra su carencia. Perdónenme, pero lo único que representa a la juventud en su programa es Sarmiento 510. Ya no somos tan conservadores. Por ahí nos trataron de viejos chicos. La naturaleza es sabia. Si hubiese querido hijos en el mismo sexo, así lo hubiese hecho. Parte de la naturaleza o parte de las discusiones valóricas que nos han pedido por Twitter o que nos llegan a través de mail, y voy a ponerlo acá porque yo sé que es parte de lo que a ustedes les podría interesar, es la posibilidad de la muerte digna, de la eutanasia e incluso del mismo aborto. Tú estudias medicina y ya te vas a titular luego. ¿Qué es la muerte digna desde el punto de vista médico y qué es la eutanasia bajo el punto de vista médico? Quiero partir contigo para que nos des la base para la próxima discusión. Es un tema muy complejo, y existen algunos consensos que se han tratado de hacer como a nivel internacional para tratar de homologar las discusiones en todas partes, pero en Chile la discusión en general está muy atrasada. En Chile existe un tema de concepción identitaria respecto de la muerte que es bien complejo, que hace que esa discusión sea bien compleja, así como el matiz religioso con que siempre también se cubre la discusión respecto de la vida. En Chile, o sea, en los países que en general han avanzado en esto son países donde digamos que entienden la muerte como un proceso final de la vida y no tienen problemas en asumir la muerte como algo natural. En Chile existe un aferrarse a la vida, a veces en términos que terminan provocando los encarnizamientos terapéuticos o que terminan provocando los vetos a las discusiones de esta característica que hace que el tema sea muy complejo. Así también, la discusión respecto de la vida es algo que en Chile en particular está muy matizado también de concepciones religiosas, yo creo que bastante anquilosadas. Y con todo esto, yo creo que es difícil hablar de que hoy día exista algo medianamente avanzado en eso como para manifestar incluso posiciones. La visión religiosa que podemos tener sobre un tema no es parte de los valores que tiene una persona que los lleva a la práctica tal cual o de una sociedad. También. Por supuesto, pero hace mucho tiempo que nosotros como sociedad, yo creo que incluso como civilización, optamos por separar la Iglesia del Estado. Entonces, respecto de las políticas bases culturales de los países no tienen nada que ver con la estructura jerárquica, si es que estáis refiriendo a la Iglesia en ese sentido. No, pero lo que quiero hacer es como una especie de una analogía respecto de lo dañino que en algún momento fue vincular la Iglesia con el Estado, como lo dañino que puede ser matizar decisiones políticas de condiciones más que tengan que ver con el ámbito religioso, dogmáticas. Sí, es muy distinto dentro de las personas. Entonces, la política está para servir a las personas y en ese sentido pasar a llevar sus valores no creo que sea como... No tiene que ver con pasar a llevarla. Se respetan los valores y claro que está dentro de las concepciones de las personas, tanto como pueden ser las ideologías, las opciones religiosas. El tema es cuando eso te da la posibilidad de tú plantearte en una posición de descalificación respecto al resto, que es la discusión que se da cuando uno mezcla la política con la religión, donde los dogmas religiosos hacen que todas las personas, sobre todo respecto de eso, se consideren poseedoras de la razón y que todo el resto está equivocado. Y que quieran, por una cuestión divina, a veces no argumentable desde otra posición, plantear juicios morales respecto de situaciones que tienen que ver más con la política. Pero, por ejemplo, el caso de la eutanasia, ¿tú crees que, por ejemplo, el rechazo a la eutanasia estaría relacionado con el lobby clerical o con ciertas creencias, digamos, arraigadas en las personas? Ahora, y si es que son ciertas creencias arraigadas en las personas, ¿tú crees que esas creencias están arraigadas por ignorancia o por convicciones respecto a la naturaleza, digamos, compartidas por un grupo humano? Yo realmente no te podría contestar sinceramente esa pregunta en su cabalidad. Yo creo que es un poco de todo eso. Y yo creo que, y no le hago un juicio negativo. Yo simplemente estoy dando cuenta de que existe una relación respecto de la profundidad con la cual existe una situación respecto a la profundidad con la cual se discute el tema en este país. No estoy diciendo que sea malo, los países tienen que vivir sus procesos culturales y de toma de conciencia. Yo creo, Julio, que en este sentido hay un miedo a referirse a los temas valóricos. Tú lo planteabas comparándolo, digamos, la política con la Iglesia y la interacción que puedan tener, pero yo no he escuchado en esta discusión a lo menos la existencia de Dios. Yo creo que cuesta un poco usar esa palabra porque cuando la usamos en el fondo y vemos que hay un ser perfecto que nos creó, que creó, ¿no es cierto?, a esta humanidad,
y en el fondo deja clarito cuáles son los principios y cuáles son las acciones que nosotros debemos seguir. Ahí es un poco más dura la discusión. Yo creo que a algunos les atemoriza un poco meterse en esa línea, porque ya no pueden hablar de iglesia y ya no pueden hablar de conceptos valóricos, sino que tienen que enfrentarse a la realidad y a la existencia de Dios. Como tú decías en el capítulo anterior, la democracia cristiana ha dado señales de no querer discutir los temas valóricos en muchas ocasiones respecto de las discusiones en el capítulo anterior? políticas. No, yo he dicho la frase que la existe, democracia cristiana ha dado cuenta ha dado cuenta al país de cuál es su programa y en ese sentido nunca ha desconocido sus principios valóricos. Claro, pero ha cerrado la discusión respecto a aborto en muchas ocasiones, no permitiendo. ¿En qué ocasiones? Cuando esto se ha discutido, la democracia cristiana siempre ha tenido una posición conservadora. Conservadora en términos de defender sus valores. De tener una posición conservadora. Una en el posición fondo, conservadora uno puede que tener se ha una posición expresado conservadora en como no puede tener querer una posición abrir liberal. el debate. Obviamente, porque es que considera no querer que no es poner algo en agenda apropiado. los temas valóricos. Es que, Julio, cuando tú hablas de respeto, hablas de respetar cuál es la creencia y la convicción que tienen las personas. Y en este sentido, la democracia cristiana ha defendido sus valores. Y eso tú lo hablas como un no abrir el debate. Yo lo hablo como un defender los valores y la posición política. Para que estemos de social acuerdo. hay en una sociedad. Para que estemos de acuerdo. Yo promovería, estoy seguro que ustedes también, que diéramos al interior de nuestras respectivas organizaciones, de cara a la ciudadanía, profundos debates respecto a todos estos temas. Y que no le tengamos miedo a la discusión. Pero si no tenemos Si miedo esa es a la la posición de ustedes, yo la valoro, yo la celebro y discutamos de aborto, de eutanasia, de homosexualidad, de matrimonio gay, de... De eso se trata, Julio, Legalización de la marihuana. No me parece. Yo estoy de acuerdo. No, yo no. ¿Tú? ¿Despenalización de la marihuana? La despenalización del Sí. cultivo, yo, de todo lo que he leído hasta ahora, o sea, yo sé que la marihuana produce, por ejemplo, daño en la mielina y en la secreción de testosterona, cosas así. Pero no hay ningún argumento muy sólido como para oponerse como con total claridad al autocultivo. Eso no, yo hasta ahora no he encontrado ninguno que sea consistente, digamos, en términos María de Jesús. oposición. Mira, la verdad es que yo respecto a drogas no soy muy conocedora del tema, pero lo único que me preocupa es el tema de que puede ser como un inductor a después probar otras drogas. Exacto. Más allá de eso, no. Pero no ahí veo otro esa tema. discusión es bien en el sentido de que interesante. si se abre el consumo de una droga, ¿por qué no después seguir con otra? Pero Y una droga avanzar un como- poco más como allá el vino, y liberalizar el tema Claro, drogas. el cigarro. El alcohol Pero es que yo es estoy droga, completamente los de cigarros acuerdo. son drogas, los remedios son drogas. La Pero única por diferencia eso es la mismo yo dosis. estoy Pero completamente de nadie te acuerdo con dice la nueva ley que de nadie te dice que son alcoholes. buenos. ¿Ah? O sea, en el fondo, Con la legalizar, restricción. como dice María José, legalizar una droga te abre camino a legalizar después una serie de otras drogas. Pero dime una digamos, cosa, y de- ¿no hay y una de- contradicción en la ley cuando te dice, El mira, alcohol tú, es legal, tú puedes beber alcohol, que tiene unas consecuencias sociales tremendas, y no puedes consumir, por ejemplo, la marihuana? Entonces, yo no sé cuál es la diferencia entre el daño de uno y otro, y cuál es la diferencia de criterio que tiene el mayor de 18 para consumir una u otra. O las pastillas Hay- para dormir, hay- que hay un grado de adicción brutal. Pero por ejemplo. hay una serie de restricciones Sí, hoy dicen. día en términos de restringir, por ejemplo, el acceso al alcohol. O sea, hoy día un menor de 18 años no puede consumir alcohol, no puede Y comprar podría hacer lo alcohol. mismo si eres mayor de 18 puedes Hoy consumir día todo lo también que las quieras. autoridades se han arrepentido en Por términos ejemplo. de tener, ¿no es cierto?, menos restricciones, y hoy día la ley de tolerancia cero al alcohol es un hecho que en el fondo es una medida que viene a frenar un poco el consumo Con conducción. con conducta. Pero por lo Con mismo, porque conducción. porque mañana va a ser por un tema de violencia intrafamiliar y podemos seguir. O sea, en el fondo se están tomando medidas para frenar un poco el abuso del consumo. No vamos a seguir legalizando otras sustancias Pero ¿tú no que en el crees que fondo de van a repente podría generar haber- las mismas consecuencias o peores. ¿Tú no crees que podría haber un consumo responsable tal cual existe el consumo responsable de alcohol con respecto a la marihuana? Que yo no me siento feliz ni orgulloso de estar en un país que todo lo permita y que en este caso... ¿Consumo responsable? No estamos hablando de permitir que- todo, estamos hablando de legalizar el autoconsumo, ni la tráfico, ni la Pero mira, Pero es que venta. ¿cómo vaya a controlar eso? Es que, claro, A mí me parece que Porque eso es ya se una, de la una misma cosa forma muy que controla- De la misma idealista. forma que se controla el tráfico de armas, de la misma forma que se controla la violencia, de la misma forma en la que se controla todas las cosas que son problemas dentro de la sociedad. Pues esto hoy día se No. controla el tráfico. pues claro, Por es que, en el ejemplo. fondo, no hay ningún pero una vez argumento, no hay ninguna permitido razón de cultivo, ¿cómo vamos a legalizar controlar el algo tráfico? Es distinto, que no tiene ninguna ¿Por qué? ninguna consecuencia favorable al organismo. O sea, Julio, ¿por qué razón? ¿qué le dices tú a aquella familia que a lo mejor nos está viendo y de repente dice, pucha, ¿sabes que mi hijo partió con marihuana y hoy día está metido en pasta base, en esto, lo otro? Entonces dice, pucha, se la legalizan, va a haber más acceso y vamos a tener más hijos como el mío pasando por este problema. Yo le diré a esa señora que trate de ver el problema no como la consecuencia de esa secuencia,
sino como el problema de la droga es un problema social, es un problema de oportunidades, es un problema de contexto en el cual se vive, es un problema de estructuración de la sociedad, es un problema de modelo de desarrollo, es un problema de acceso a educación. Mientras no se aborde el tema de la adicción, la droga y la delincuencia desde ese enfoque, discutirlo respecto de legalizar o no uno de los eslabones de esa cadena es un reduccionismo que no nos lleva a ninguna posibilidad. Vamos a estar de acuerdo. Yo creo que es súper, como anexo a la discusión en torno a la legalización, hay una pregunta importante: es qué nos dice el abuso de sustancias respecto a un país. Porque las drogas hay distintos tipos de drogas que se adecúan a distintos modelos de sociedad, a distintos tipos de sociedad. Entonces, el abuso de ciertas sustancias nos habla de ciertos tipos de sociedad. Por eso cuando yo digo, por ejemplo, el abuso de pastillas para dormir en casi todo el mundo desarrollado, ¿de qué nos habla? Por ejemplo, ¿qué refleja eso? Eso es un tema muy importante. Ahora, respecto a la discusión en torno al paso de una droga a otra, el argumento que se dio en Holanda para legalizar la marihuana era que la marihuana no es que operara como una droga que después la persona quisiera subir los umbrales, sino que lo que pasaba era que al ser ilegal la marihuana te vinculaba al mundo del narcotráfico para conseguirla, y por esa vía se conseguían otras drogas más fuertes también. Pausa, ya estamos de vuelta, volvemos de inmediato.